Hola, ¿qué tal? Les saluda Kaylin Delgadillo. Un placer estar con ustedes en un programa más de los investigadores médicos. Desde siempre con la fiel compromiso de llevar a ustedes información de calidad hasta sus hogares. Hoy un programa súper especial desde Juigalpa y quiero darle la bienvenida a la doctora López. ¿Cómo está, doctora? Un placer estar con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por invitarme. Es un placer estar acá, ¿verdad? Informándonos más sobre las nuevas novedades de la medicina. Estamos acá, ¿verdad? Y esperamos que sea de provecho. Así es, doctora Tania, estoy segura que muchos van a aprovechar, ¿verdad?, esta información para transformarla y desde luego tener siempre el pendiente, ¿verdad?, de todas estas patologías que vamos a hablar el día de hoy. Doctora, usted como la primera fila, ¿verdad?, atención a todos sus pacientes, quisiéramos conocer cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve en su consultorio, doctora. Pues mira, Kaylin, yo tengo oportunidades de ver diferentes tipos de patología como médico general familiar. Pues tenemos mucho lo que es la diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y por ende pues hago mucha énfasis en lo que es la diabetes. Mucho en lo que es la educación. Como parte de mi formación médica estoy siempre activa, estudiando, informándome y por ende pues me gusta esta parte. Qué bueno, doctora, poder encontrar especialistas como usted, tan comprometida en llevar y estar actualizándose, ¿verdad? Siempre en referencia a la medicina, doctora. Nos gustaría hablar también acerca de esas otras patologías que usted ve con frecuencia en su consultorio y los cuidados que debemos de tener también de manera preventiva los nicaragüenses. Una de las principales complicaciones en lo que es la diabetes es el pie diabético, el todo temor del diabético, ¿verdad? La neuropatía, que es la pérdida de la sensibilidad, y por ende esto nos lleva a tener un pie diabético. Entonces hay muchas formas de darnos cuenta y por falta de educación a veces las personas con esta condición no saben que pueden llegar a esta complicación. Entonces esta es una de las primeras patologías que más llegan a la consulta, ¿verdad? Los niveles de glucosa alterado por falta de monitoreo, los niveles de presiones altas, también esto va en conjunto, diabetes, hipertensión van de la mano. Entonces, hacer énfasis en cómo manejar a estos pacientes y cómo prevenir al llegar a una amputación es muy importante. Entonces, prevenir es mejor que tratar. Y hablar de prevenir, doctora, es justamente conocer todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con las patologías. Siempre decimos desde acá, el conocimiento es poder. Entre más conozcamos de esos cuidados que debemos de tener en casa, probablemente, ¿verdad?, vamos a evitar un diagnóstico tan crítico y a la vez tan difícil como es la diabetes. Y por eso quiero también hablar de la diabetes como tal, doctora. ¿Qué es la diabetes? Escuchamos hablar muchísimo sobre gente que están siendo diagnosticada todos los días con diabetes, pero muchos desconocemos el término como tal. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿verdad?, que se caracteriza por los niveles de glucosa o azúcar en sangre por encima de los niveles normales, ¿verdad? Consideramos de 60 a 120 los niveles normales. Entonces, cuando hay alteración de los niveles de azúcar, ¿verdad?, puede ser por diferentes factores, familiares, falta de ejercicio, sedentarismo, obesidad, inactividad física más que todo, ¿verdad?, y la alimentación. Entonces, todos estos factores conllevan a que presenten diferentes complicaciones en los pacientes. Entonces, hay mucho que ver e indagar en este punto. ¿Quiénes pueden ser entonces diagnosticados con diabetes? Usted hablaba, ¿verdad? Si mi mamá ya fue diagnosticada con diabetes, yo tengo probabilidad de ser diabética. Si yo estoy consciente de que no tengo una buena alimentación, que vivo de una manera sedentaria, que no hago ejercicio, probablemente esto va a ponerme como un factor de riesgo a padecer en algún momento diabetes. Te pone como el factor también de ser mujer, puedes salir embarazada, te puede dar diabetes gestacional, es una de las principales complicaciones actualmente en las mujeres. Entonces, si vas a salir embarazada y tenés obesidad, y tenés tu mamá que es diabética, tenés probabilidad alta de tener diabetes gestacional, en muchos casos tiende a resolver cuando sale el bebé y las mujeres con diabetes resuelven, pero a veces quedan con esa condición. Entonces, si sabes que tenés un factor predisponente a tener esta condición, como en el caso del genético, que es tu mamá, y tenés obesidad y tenés una mala alimentación, entonces tenemos que mejorar todo esto. Sabemos que podemos llegar a un coma diabético, podemos llegar a una cetoacidosis, a generar muchas complicaciones que nosotros podemos prevenir.
Doctora, ¿cuándo debo de alarmarme? Esos síntomas que nuestro cuerpo, ¿verdad?, muy puntual y sabiamente nos da, ¿cuáles son esos factores, verdad, que nos pueden indicar que estamos presentando prediabetes o diabetes? En el caso de los síntomas clásicos, porque pueden haber muchos tipos de síntomas, no todas las personas presentan los mismos síntomas, pero los más clásicos es la frecuencia de ir a orinar, la sed excesiva, la alimentación constante que da mucha hambre, tenemos visión borrosa, mareo, fatiga, falta de concilio de sueño, pero lo más que hace énfasis cuando un nivel de glucosa sobrepasa los 180 miligramos sobre decilitro por el umbral renal que pasa por el riñón, entonces comienzan a generarse todos estos síntomas. La frecuencia urinaria, al orinar mucho hacemos un arrastre osmótico, la sed, entonces comenzamos a tener sed y no hay saciedad. Comienza el paciente a ingerir líquido y no sabe por qué y corre donde el médico por eso, no porque sepa que tenga una condición. Pero si ya tienes un factor, ya tienes una convivencia en el entorno de alguien con diabetes, te alarmas, entonces corres donde el médico hasta en el momento que sentís un síntoma. No lo haces prevenir, pero sí, entonces ya comienzan las personas a tener una urgencia de ir al médico. La importancia, ¿verdad, doctora, del diagnóstico temprano? Por eso siempre hacemos ese llamado a atención de que si usted está presentando alguno de estos síntomas de diabetes, inmediatamente, ¿verdad?, ir donde un especialista para poder recibir esa atención, porque ya sabemos algunas de las complicaciones, como usted mencionaba, el pie diabético. ¿Qué otros problemas pueden tener o desencadenar una diabetes no controlada, doctora? Kaylin, podemos tener, o lo podemos clasificar en complicaciones macrovasculares y microvasculares. Dentro de los macrovasculares, ¿verdad?, ya ha establecido en sí una diabetes, ¿verdad?, una enfermedad ya crónica de base, podemos tener los accidentes cerebrovasculares, que son los derrames que la gente le dice, ¿verdad?, el tromboembolismo y la insuficiencia venosa. Eso lo consideramos como complicaciones macro, grandes. Y tenemos las microvasculares, que es lo que normalmente la mayoría de la gente está más familiarizado, como el pie diabético, la nefropatía, la insuficiencia renal. Un paciente con diabetes, una persona con esta condición, puede generar a una falla renal por un mal manejo, ¿verdad? Tenemos también la retinopatía, que la gente llega ya cuando hay una ceguera. Normalmente, como médicos, desde que diagnosticamos la diabetes, debemos de mandar su consulta con el oftalmólogo. Esto debe ser multidisciplinario. Entonces, ¿qué quiere decir? Si necesitas visita con nefro, a nefro. Si necesitas visita con oftalmología, con psicología. A veces no lo miramos muy importante, pero la diabetes tiene que ver también mucho con lo emocional. ¿Ves? Entonces, hay formas como prevenir y estas son parte de algunas de las complicaciones que podemos ver en diabetes. ¿Cómo puede apoyar, verdad, el entorno? Usted habla, verdad, de ese problema emocional que puede presentar un diabético y puede afectar también su sistema inmunológico, doctora. ¿Cómo debe de apoyar esa red de apoyo como es la familia? Muy importante, porque debemos de saber de que necesitamos personas que apoyen a la causa. Yo siempre digo que no debemos de informar a aquellas personas a que no nos van a contribuir a nada, pero si tenemos personas que nos ayudan, ¿verdad?, a ser realmente sinceros con ese paciente y que le podamos decir que nosotros podemos ayudarle, pero si hay cambios y modifica muchos factores que ella puede hacerlo. Sí se puede, pero si hay predisposición personal, ¿verdad? Excelente. El entorno tiene que ver mucho en lo emocional, porque en la diabetes, desde que se diagnostica, pasa por un duelo. ¿Qué sucede si se muere un familiar? Eso es, lloras, te deprimís, entonces comenzás a hacer la aceptación y es muy importante esta parte. A veces no debes de llorar, no debes de hacer esto. No, debemos de hacer que el cuerpo reaccione lo normal, que es llorar, salir, dar su tiempo, porque eso es algo normal que se debe dar. Entonces se va trabajando poco a poco, pero con psicología. Le das la parte de la psicología, le das a la parte médica y todo tiene su lugar. Excelente, doctor, un preámbulo increíble el que dejamos, ¿verdad?, en mesa de debate para que usted también pueda conocer cómo la medicina biomolecular ha ayudado en este tipo de patologías. La doctora López nos va a estar hablando de esos casos específicos en donde ha visto mejoras de sus pacientes. Así que en casita vamos a ver estos siguientes mensajes de salud. Ya volvemos.
Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros todavía por acá de Juigalpa con la doctora López, hablando de estos temas de mucho interés para todas las familias nicaragüenses. Sabemos la estadística, ¿verdad?, de personas que han sido diagnosticadas con diabetes y cuánto está aumentando todos los días a nivel mundial, doctor. Es un problema de nivel mundial, no solo en nuestro país como tal. De hecho que, bueno, pues como bien decíamos, hay muchos factores en nuestro país. Tenemos mucha ingesta de carbohidratos, ¿verdad? Nuestra alimentación no está equilibrada, le echamos de todo un poquito, pero hay muchas cosas que nosotros debemos de abarcar y hay una alta incidencia de los casos de diabetes en los países latinos, ¿verdad? Por nuestra alimentación, nuestros factores de riesgo como es la obesidad. Y importante, ¿verdad?, saber de que hay diferentes casos de que a veces no se dan cuenta los pacientes que tienen diabetes y pueden caer desmayados con un coma diabético, ¿verdad? Entonces, es alta y yo pienso de que debemos de indagar en lo que es cómo educarnos y cómo nosotros podemos prevenirlo. Por eso estamos acá. Así es, doctora, efectivamente, por eso estos espacios, ¿verdad?, creados por empresas con tanto compromiso para educar y llevar salud y bienestar a las familias de nuestro país. Doctora, casos específicos, me gustaría conocer su experiencia con productos de Farmalat, ¿verdad?, y cómo han visto el beneficio en sus pacientes. Bueno, Kelly, sí tengo mucha oportunidad porque es bastante la demanda de pacientes. Como tú dices, en todos lados hay diabetes, ¿verdad? Inclusive en lo personal, en mi ámbito familiar, tengo bastante familia con diabetes, por eso mi énfasis y mi indagación en educarse, en prevenir, porque de hecho pues es doloroso ver a alguien que no puede hacer nada, ¿verdad? Sí podemos hacer, pero previniendo, ¿verdad? Entonces, he tenido la oportunidad de pacientes con pie diabético, donde han llegado a tener neuropatía, úlceras pie diabético, datos de insuficiencia venosa, que esto lo vamos a corroborar con una serie de exámenes, ¿verdad? Y por lo general ya los pacientes llegan con una infección localizada y que se puede volver generalizada. Entonces, he tenido la oportunidad de tener pacientes con pie diabético, úlceras, pueden ser de pequeño tamaño, grandes magnitudes, que estas se han llevado hasta lavados quirúrgicos. Entonces, con lo que son los fármacos, ¿verdad? He hecho bastante utilización de lo que es Diabesol y Cevilac. Cevilac tiene un buen componente que es vitamina C, ayuda también como efecto antioxidante en nuestro organismo, a ayudarnos al sistema inmunológico. El Diabesol nos ayuda también a liberar más insulina. En el caso de los pacientes diabéticos, ayuda a mejorar el páncreas, a que las células comiencen a formar más insulina y también a disminuir esa saciedad de alimentación. Comienzan los pacientes también a tener disminución de la saciedad de alimento porque les crea una ansiedad por comer, ¿verdad? He tenido la oportunidad en pacientes con insuficiencia venosa de moderada a leve con Venum, ¿verdad?, que ha ayudado mucho en la coloración de la piel de los pacientes, la inflamación, mejor retorno venoso, y eso lo miramos con ultrasonido venoso, hacemos un seguimiento y poco a poco vas viendo cómo va siendo el cambio de este paciente, ¿verdad? He tenido la oportunidad con ovarios poliquísticos con Licton. El Licton, ¿verdad?, ayuda también como limpieza en el organismo, ayuda también a prevenir enfermedades crónicas. En sí, pues hay muchas oportunidades de usar todo, ¿verdad? Pero en sí, pues lo que es Diabesol me ayuda mucho en la parte de los diabéticos, ¿verdad? Entonces, doctora, y hablando de justamente, ¿verdad?, de esta patología que sigue en aumento y que siempre está perjudicando a muchas familias nicaragüenses, hablaba del Diabesol. ¿Qué tal ha visto usted las mejoras de sus pacientes a la hora de incluir Diabesol como tal, como un producto, ¿verdad?, que puede venir a beneficiar? Porque muchos diabéticos tienen temor de consumir algo que pueda generar o repercutir en cualquier tipo de patología.
Algo a considerar muy importante, que Diabesol es un producto de origen natural, que debemos hacer énfasis en los pacientes de que no deben de tener temor, porque nos va a ayudar a que nuestro organismo use productos que no van a dañarte. Claro. Normalmente todo dice que todo es químico, que esto me va a hacer daño. Entonces siempre hago ese énfasis en que son productos de origen natural, que te va a ayudar a prevenir a que tengas complicaciones, ¿verdad? Entonces sí ha habido y he visto muchos efectos beneficiosos con este producto, porque lleva muchos componentes que ayudan tanto a mejorar los niveles de glucosa, a mejorar o prevenir las complicaciones de la neuropatía, a saciar, ¿verdad?, la ansiedad de comer. Entonces, he tenido buenos efectos positivos con este producto en el caso de mis pacientes con diabetes. Yo siempre insto a que no lo dejen, ¿verdad?, porque a veces lo descontinúan en muchas ocasiones, pero hace un retroceso. Entonces empezamos de cero. Y eso es lo que hace que el paciente, la constancia, hace que haga mejoría en su salud, más que todo. Doctora, y con el pie diabético, ¿usted da algún caso que quiera contarnos, verdad, acerca del uso del Diabesol? Las mejoras que ha recibido el paciente a la hora de consumirlo. Siempre le hago una breve explicación de lo que sucede en el organismo a cada paciente. Y siempre le digo que debemos de tener paciencia, porque nosotros en el pie diabético no va a ser de un día a otro que vas a ver cambios. ¿Qué hago yo? Conforme vamos dando el medicamento, vamos capturando imágenes y así vamos viendo, porque hasta el mismo paciente a veces dice, no siento cambio, y tú le muestras las imágenes de cómo va ese pie, sí se mira un cambio, ¿verdad? Entonces, pasamos de una complicación que miramos que no había resolución. Conforme va pasando el tiempo, lo que me he llevado lo más de un pie diabético es de 3 a 4 meses. Y hemos visto de que la regeneración de tejido, el cambio de la piel, la hidratación de la piel, la sensibilidad, en dados casos, ¿verdad? Hay pacientes que tienen poca sensibilidad y eso mejora la condición de ese pie, ¿verdad? No es lo mismo tratar a una persona amputada a un pie de riesgo. Te tienes que tratar de hacer lo mejor que se pueda para que ese pie no se pierda. Exacto. Seguramente muchos de nuestros amigos televidentes quizás no han sido diagnosticados con diabetes, pero sí son prediabéticos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de usar Diabesol en estos pacientes, doctora? Sí, he tenido mucha oportunidad, ¿verdad? Le he explicado la importancia de no llegar ya a una condición de que ya no hay retroceso, que estamos a un paso de avanzar o retroceder. Entonces, sí he tenido la oportunidad, hemos mejorado, ¿verdad?, en mantener los niveles de glucosa, porque disminuyen los niveles de glucosa, ¿verdad?, por la producción de insulina que hace el Diabesol, y sí ha habido muchos efectos positivos en mis pacientes con prediabetes. Excelente, doctora. Gracias de verdad por exponer cada uno de estos casos. Como siempre, las recomendaciones de parte de los especialistas de tener una vida no sedentaria, de visitar al médico, de tener una atención y un seguimiento oportuno que permite que no existan mayores complicaciones con estas patologías. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante, pero en este instante quiero que veamos juntos los siguientes mensajes de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias, familia, por seguir con nosotros. Quiero dar la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien también estará con nosotros acá en la entrevista. Doctor, bienvenido. Kaylee, muchísimas gracias. De nuevo, siempre contento, satisfecho, entusiasmado. Y hoy, sobre todo, estar con la doctora Tania. Bienvenida. Gracias. Estar con la doctora siempre significa igualmente un compartimiento y un aprendizaje, ¿verdad? Porque ellos, los médicos como la doctora Tania, dedicados expresamente a sus pacientes, son los que nos dan la evidencia de lo que estamos proponiendo como terapia. Así que de nuevo, gracias. Exacto, gracias, doctora, porque nos da la oportunidad de hablar de estas enfermedades, como lo decíamos tras cámara también, tener la opción, ¿verdad?, de incidir en esas tomas de decisiones de nuestros amigos televidentes para el bienestar de ellos y de sus familiares. Ella nos hablaba de casos específicos, doctor, del uso del Diabesol en personas diabéticas
y cómo ha mejorado la condición de sus pacientes. Me encanta la propuesta porque hablábamos contigo y con la doctora fuera de cámaras cómo diabetes sigue teniendo un interés muy particular, sobre todo porque primero puede detenerse si se pesca como prediabetes, mencionando ese nombre, y luego es una enfermedad que instalada es delicada, porque las personas como que van acostumbrándose a la enfermedad y entonces tienen esa diversidad de complicaciones que tú mencionaste. Y aquí será bueno platicar, doctora, un poco más qué tan frecuente es que tú mires ese tipo de complicaciones y en qué porcentaje los ves de los casos que recibes en clínica. Más alto el porcentaje en pie diabético. Y dentro de los que vamos viendo, pie diabético, en mi caso, ¿verdad? Pie diabético, nefropatía y retinopatía. Tenemos. Sí, la pregunta estaba encaminada, Keilita, que cuando ya hay pie diabético, mucha de esa gente termina amputada. Uno no puede ni siquiera imaginarse, porque no se puede, qué sería no tener un pie, una pierna, ¿verdad? Y eso tiene que saberlo el público. Y no es con pretensión de ser amarillista ni infundir pánico, pero sí un poco más de remover la conciencia, que el diabético, por favor, no se conforme con que sí comió, pero no cumplió, pero no se tomó su medicamento. Y creo que Diabesol es algo que nos viene a ayudar a que toda esa problemática del pie diabético, y yo quisiera ahí que nos compartieras un poco más del por qué ejerce Diabesol todos estos efectos tan benéficos. Uno de los componentes muy importantes que me ha hecho ver la importancia que el paciente debe de tomar Diabesol es el alfa-lipoico, que es un componente muy importante que nuestro cuerpo lo produce, pero no en las suficientes cantidades. Necesitamos un aporte mayoritario en el organismo de este paciente diabético porque ayuda a nivel metabólico, ¿verdad?, a quemar carbohidratos, a tener un buen uso de la energía, ayuda también a prevenir la neuropatía, que son la pérdida de la sensibilidad. Puede ser no solo del pie, también hay neuropatía a nivel de los miembros superiores. También nos ayuda a esa grasa buena que nosotros decimos, porque tenemos grasas trans, que son grasas que producen trombos, grasa acumulada en los vasos sanguíneos. Entonces, esa energía que causan las grasas, comienza el ácido alfa-lipoico a degradarlas, a quemarlas y metabolizarlas. Entonces, eso es uno de los componentes que me llamó la atención también. Y también tenemos la estimulación que hay de las prostaglandinas, ¿verdad? El Diabesol tiene esa cualidad que son propiedades antiinflamatorias en el caso de cualquier proceso inflamatorio que pueda presentar el diabético. Tenemos también una sustancia muy especial que ayuda a la saciedad de su estómago, entonces hace de que lo que contiene magnesio tenga ese problema gástrico del paciente en que quiera comer y comer, entonces disminuye ese efecto de saciedad, de ansiedad, perdón. En lo que particular en los casos que yo he visto me ha dado muy buenos resultados, no me puedo quejar. Y siento de que un producto natural que a muchas personas les ha gustado desde ese punto de vista, porque es algo nutritivo. Si nos hacemos énfasis, a veces carecemos de nuestro entorno de tener una buena alimentación. Entonces no estamos comiendo totalmente saludable y comenzamos a tener complicaciones. Entonces eso es uno de los puntos que a mí me gusta, ¿verdad? Y hace mucho énfasis en la prevención. Qué bueno, doctor, conocer, ¿verdad?, especialistas como la doctora López, que tiene ese conocimiento y esas ganas por descubrir qué es lo que tiene Diabesol que provoca, pues obviamente, ¿verdad?, la mejora en las patologías de sus pacientes. ¿Cómo puede terminar, verdad, doctora y Kaylee, siendo atractivo un producto que te guste? Y tal como lo describe la doctora Tania, describiendo sus propiedades y sus cualidades, porque agregado a la que la doctora bien nos describía, contribuye de alguna manera a reducir el peso, que es tan importante en los diabéticos. Por otro lado, baja los triglicéridos, que están muy implicados en una serie de condiciones. Y algo que es importante, doctora, es que no te da riesgos, Kaylee, de que se te baje el azúcar por debajo de lo normal. Por ahí oye uno el concepto de gente que le dice, fíjese que hoy no me tomé mi medicina porque el azúcar no la tenía, bueno, ni siquiera se la han medido. Sentí que el azúcar no estaba tan baja.
no tienen que preocuparse y no tienen que suspender el medicamento hasta que personas como la doctora se los indiquen. Pero sí estamos ante un producto que reúne las recomendaciones de lo que las guías mundiales ahora recomiendan, ¿verdad? Nos están recomendando cada vez más énfasis en la diabetes. Sé que estás estudiando un diplomado. ¿Cómo va eso? ¿Qué tanto se está aportando y qué tanto de Diabesol entra dentro de lo que te están mostrando también a nivel mundial que están haciendo hoy por los diabéticos? Siento de que es muy importante hacer énfasis en la parte educativa, ¿verdad? A veces por la falta de conocimiento erramos, ¿verdad? Y no actuamos a tiempo. Entonces llegamos a las complicaciones porque a veces no hay nadie quien nos indique cómo nosotros actuar. Como médico es derecho mío, ¿verdad? O como facultativo, indagar en cómo prevenir que este paciente pierda su pie, cómo este paciente llegue a una insuficiencia renal, cómo este paciente llegará a una retinopatía. Entonces, desde que llega un paciente, tú tienes la obligación de llevarle cómo debe ser un chequeo adecuado en esta condición. ¿Con qué objetivo y con qué fines? Salvar vidas. Y que tu familia no quede sin un familiar, ¿verdad? Porque es muy importante saber de que una persona que falla en un hogar, que es de mucho valor, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros hacemos ese énfasis como profesionales. Emocionalmente ayudamos a muchas personas, ¿verdad? Porque eso hace de que se siente importante para el médico, que esa persona se siente importante para él. Entonces, vos estás haciendo un cambio en esa vida. Entonces, si vos sentís que te importa la vida de otra persona, entonces vas a hacer cambios. ¿Qué cambios voy a hacer? Bueno, si no caminaba, 5 minutos que camino, me va a ayudar. Si no comía bien saludable, tú te tomas el tiempo de cómo hacer un plato saludable. Tú le indicas cómo hacerlo. Si tú no haces, porque hay condiciones que hay obesidad y dices, no puedo hacer ejercicio porque tengo obesidad. Pero hay muchas formas como moverse. Pequeños cambios que van a abonar, ¿verdad? Y que van a hacer la diferencia. Entonces, tenemos muchos panoramas donde nosotros debemos individualizar cada situación. Cada persona es un mundo. Todos somos importantes. Así es, si es importante esa persona para ti, desde el punto de vista emocional va a hacer muchos cambios. Entonces, venimos haciendo un énfasis emocional, un énfasis médico y un énfasis de prevención de complicaciones, que eso va a doler mucho. Excelente, doctora. Queremos agradecerle de verdad por acompañarnos siempre y desde luego por estar siempre capacitándose. Eso le permite que sus pacientes tengan la tranquilidad y la seguridad que están llegando donde un especialista ideal. Gracias, doctor Jacobo, por todos sus aportes y a ustedes ahí en casita, como siempre, las recomendaciones de parte de todo el equipo de los investigadores médicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión.